En este último tema de reflexión quería compartir con ustedes algo que lo venimos reflexionando hace tiempo como familia vicentina. Nosotros lo venimos haciendo, ustedes también, y hay varias ramas que tienen que ver con el tema de la fidelidad creativa para la misión, ¿no? Podemos notar que venimos con nuevos cambios y sobre todo este año con todo este tema de la pandemia nos viene procurando un cambio pero muy brusco en nuestra vida, donde esos cambios que se venían dando de manera paulatina, pausada, de golpe en estos últimos meses giró completamente nuestra realidad y nos exige, ¿sí?, poder repensarnos como en nuevos lugares, nuevas respuestas, sin perder para nada lo que es nuestra esencia, ¿no? Lo cual implica realmente poder vencer esa nostalgia del pasado, esa nostalgia de que, pero acá nosotros veníamos haciendo esto, nuestra provincia tenía tal situación, nuestra realidad y nuestro trabajo venían encaminándose por tal lugar, ¿no? Y cómo dejamos que brote en nosotros esa gracia del Espíritu Santo para que realmente, como aquel Felipe del texto bíblico, podamos ir a donde ese Espíritu nos lleve, nos sitúe y con quienes Él nos sitúe. Por eso, realmente tiende a ser un desafío grande esta realidad para nosotros. Si uno tiene que poner el tema de la fidelidad nuestro carisma refiere y significa seguir a Jesucristo, sobre todo el evangelizador de los pobres, que plantea Vicente Paúl. Porque para Vicente Paúl, hay un modelo de Jesucristo muy particular para él, que está relacionado a la persona de los pobres, que es el que evangeliza a los pobres, pero que es también incluso el que se identifica con los pobres. Y esto es lo que no podemos perder. Esta es nuestra base, esta, como dijimos en temas anteriores, esta es nuestra esencia. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que mantener con una firmeza tal que no sea de algún otro modo corrida o relativizada. Los pobres no son meras categorías, son personas reales, con necesidades reales, con sufrimientos reales, con problemáticas reales. El problema es si realmente estamos escuchando hoy a nuestros pobres, ¿no? ¿Qué esperan? ¿Qué nos dicen ellos a nosotros? ¿Cuáles son esas realidades que nos interpelan a nosotros? Porque podemos llegar a estar escuchando a pobres del pasado, pobres que quedaron en algún contexto histórico, social, cultural, religioso totalmente diferente, de los cuales hoy ya no son los mismos. Por eso, este Dios busca de nosotros que podamos oír sus historias, que no podamos darle la espalda, que podamos ver sus realidades, acompañar y ser fieles en ese seguimiento, ¿no? Movidos por este amor de Jesucristo hacia los pobres, cuando dejamos que ese amor de Dios penetre en nuestra vida, es ahí donde nos vamos a enfocar y a poder ir a donde también los pobres nos llamen, incluso a donde muchos otros todavía no se atreven a ir. A veces me veo realmente interpelado cuando veo que hay, en mi caso concreto, sacerdotes diocesanos o de otras congregaciones que están dando respuestas a pobres reales, concretos, y que me digo yo, ¿y yo qué? ¿No? No es que me he quedado en el tiempo, no es que no me quedé acaso en esa conformidad de, yo estoy trabajando con estos pobres que vengo haciendo tal cosa, pero solamente por el afán de no salir de mi burbuja, no salir de mi estructura, o como se dice hoy día, de mi zona de confort. Entonces, necesitamos, para mantener esa llama, seguir escuchando a los pobres,
y seguir escuchando a este Espíritu Santo que nos habla. También tenemos que darnos cuenta que nosotros tenemos hoy una nueva pobreza. Nuestras ausencias, nuestras disminuciones en el grupo son retos que realmente tenemos que descubrir y respuestas pastorales que tenemos que dar, ¿no? ¿Qué hacemos hoy como familia vicentina para dar nuevas salidas o para repensarnos de otro modo en estas pobrezas que nosotros tenemos, ¿no? La llamada a la creatividad está para nosotros al servicio de la fidelidad a la misión. Esa misión la cual nos han encomendado, que el Señor nos ha encomendado, es esa misión a la cual estamos llamados, y es ahí donde va a brotar muy posiblemente, primero, esa fidelidad y segundo, esa creatividad a una nueva respuesta. Todos nosotros y nuestras posesiones le pertenecen a los pobres. Si creemos de verdad que los pobres son nuestros amos, nuestros señores, quiere decir de que tenemos que pensarnos que lo que tenemos es en servicio a ellos, ¿no? Y ojo, acá yo no hablo de que tenemos que pasarla mal, sufrir y demás, sino que tenemos que estar conscientes de que nuestras estructuras están a favor de ellos. Muchas veces he escuchado también en situaciones y bueno, no, ya vendrá otro, o ya lo harán, no, a ver, o el tema de los recursos, ¿no? Y uno dice, no, esto es una obligación, porque les pertenecen a ellos. Pero, ¿qué es lo que le pertenece? Primeramente, yo creo que si uno tiene que pensarlo bien, la mayor riqueza que tienen nuestros pobres no es nuestras estructuras, no es la congregación, no es el edificio, la escuela. La primera riqueza que tienen los pobres somos nosotros. Por lo tanto, si nosotros somos esa primera riqueza, ¿cómo estamos formándonos? ¿No? ¿Qué estamos sembrando en nuestra vida y en nuestro corazón? Y podemos entender acá como un punto, por ejemplo, el tema de la formación permanente. ¿Qué cabida le estamos dando? Alguna vez en nuestra provincia he escuchado frases como, no, si vamos a trabajar con los pobres no necesitamos estar formados. Y la verdad que hoy, en un contexto, en un mundo donde todo pasa por la formación y por cuánta profesionalidad se vive entre los laicos, es muy difícil pensar que la vida religiosa de algún modo no tiene que estar también repensando esto. Si no tenemos personal capacitado para distintas tareas, ¿cómo vamos a cumplir las tareas para los pobres? ¿Cómo vamos a dar nuevas respuestas a ellos? ¿Cómo vamos a buscar esa creatividad cuando nos hemos quedado en simplemente una formación inicial y a veces en una pobre formación inicial, ¿no? Ver también la comunidad como ese lugar donde valoramos nuestros dones. En esto estoy convencido de que cada uno de nosotros tiene un don particular. Hay hermanas que tienen un don y un afecto y una cercanía para con los enfermos. Y yo a esa hermana, si la pongo, puede ser que por necesidad termine en un colegio. Pero si yo le pido que se forme para el ámbito educativo, cuando veo que su corazón pasa por el ámbito de la salud, ¿y acaso no estaré cortando ese don del Espíritu en esa hermana a través de esta situación? Me parece que sí. Entonces, ¿cómo hacemos para ver que la vida comunitaria se enriquece cuando los individuos se enriquecen? Porque entonces puedo dar mejores respuestas. Cuando tengo una problemática contable
Y si tengo a alguien formado en ese ámbito, sé a dónde recurrir. Cuando tengo una problemática teológica y tengo a alguien formado en ese ámbito, sé dónde recurrir. Y esto beneficia a la vida comunitaria y por lo tanto beneficia también a los pobres, beneficia a nuestro apostolado. Por eso creo que la primera riqueza a la cual estamos llamados a ver es la riqueza de los individuos, es la riqueza de nuestras hermanas, de nuestros hermanos, de nuestros laicos, ¿no? Tal vez la pregunta que podría llegar a ser es: ¿cuánto invertimos anualmente en la formación de los nuestros, ¿no? Por otro lado, también lo que decía anteriormente, están los recursos materiales. Tenemos casas, tenemos bienes, tenemos situaciones económicas donde considero que si esto no lo cuidamos, no vamos a estar cuidando también el beneficio que tienen los pobres a través de esto. ¿Los pobres viven en nuestras casas? No. Pero si yo no invierto en el arreglo de nuestras casas, mañana voy a tener que sacar algo que podía llegar a ser para un proyecto de los pobres para poder arreglar la casa de manera de golpe porque se me viene el techo abajo. Entonces es una obligación cuidar los bienes de la congregación. Es una obligación respetar y cuidar los ingresos económicos. Y acá no se trata de ser ricos, no estamos llamados para esto. Sí se trata de generar recursos económicos para que eso pueda llegar a ser un mejor beneficio para los pobres, ¿no? Entonces, la administración inteligente de nuestros recursos va a terminar repercutiendo en algo mejor para los pobres. El tema de la administración de la justicia, muchas veces queremos hacer caridad con trabajo y me parece que tarde o temprano terminamos perdiendo porque mezclamos lo que es una ayuda social con un trabajo, y cuando al trabajo no le damos una verdadera justicia y un marco legal, tarde o temprano alguien sale perdiendo, o la persona o la congregación. Por otro lado, también creo que se exige también que nos fortalezcamos mucho más en la colaboración de toda la congregación. Cuando hablo de esto creo que también el número reducido de los miembros hace que estemos más pendientes o que tengamos que estar más pendientes los unos de los otros. Cuando no hay una colaboración de espíritu, se notan las vidas comunitarias. Y a veces hay comunidades donde por el número o el modo que tienen de llevar a cabo el trabajo y más, se ven enriquecidas frente a otras comunidades. Y me parece que esas comunidades que están más enriquecidas que otras tienen la obligación de brindar la colaboración. A veces también buscar lo que podemos tener dentro. Y buscamos también, por ejemplo, ¿por qué no pedirle a uno de los nuestros, a una de las nuestras, que nos brinden una charla de formación? A alguien de nuestra provincia que nos acompañe o nos ayude en una tarea económica, contable o de algún proyecto social. Entonces, si no hay una interrelación, cada casa vivirá de manera aislada e individual y entonces se pierden las riquezas que tenemos como congregación. Pero también para conseguir una fidelidad a ese carisma necesitamos una verdadera reconfiguración. Tal vez en alguna de las ramas de la familia vicentina se ha hablado de la reconfiguración como la unidad de provincia o la unidad de comunidades. Y me parece que a veces es como reducir la reconfiguración en realidad
simplemente a esto de, bueno, nos juntamos. ¿Nos juntamos para qué? La reconfiguración tiene que ser el fruto de un discernimiento, de una reflexión en común y el fruto sobre todo de una acción del Espíritu Santo en nosotros. Y la reconfiguración no puede ser solamente de cerramos obras, abrimos obras o unimos obras. La reconfiguración tiene que ser un proyecto de renovación interior que se vea reflejado en una mejora de la congregación, pero sobre todo de la evangelización y del servicio de los pobres. Entonces, cuando hablamos de reconfiguración como fidelidad al carisma, es ver dónde nos quiere el Señor hoy y ver cómo nos quiere el Señor hoy, ¿no? En esta situación actual que decíamos, no podemos pensar que podemos seguir actuando a partir de esta segunda parte de este año 2020 en adelante como lo veníamos haciendo hasta el año 2019. No porque la sociedad ha cambiado, no porque hay nuevos pobres, no porque hay otras exigencias y encima se han roto, estructuras culturales y sociales. Hoy ni siquiera nos podemos abrazar. Y entonces, ¿podemos seguir siendo los mismos que éramos hace meses atrás? Imposible. Señor va a buscar que nos reconfiguremos, que nos volvamos a poner de pie, pero a la luz del Evangelio, a la luz del Espíritu Santo. Hay algo que sí me parece que es interesante, que tenemos como familia vicentina, que tiene que ver con un proyecto que se viene hablando hace muchos años, que es el tema del cambio sistémico. El cambio sistémico habla de que no es que solamente existen personas pobres, sino que existen estructuras de pobreza que generan pobres en la actualidad, ¿no? Frente a estas estructuras de pobreza vemos personas cada vez más oprimidas, ¿no? Y a la vez pobres más empobrecidos aún. ¿Esto qué nos lleva? Primero nos lleva a una seria y verdadera reflexión para poder descubrir esa raíz de la pobreza. Ahí donde está verdaderamente la problemática, porque no es solamente que si el pobre tiene o no tiene casa. La pregunta es, ¿qué llevó a esta persona a no tener vivienda? ¿Qué llevó a esta persona a no tener educación? ¿Qué llevó a esta persona a actuar como está actuando hoy, ¿no? Y es ahí donde tenemos que enfocar la mirada, porque para poder erradicar la pobreza de nuestra gente, tenemos que cortarla de raíz. Si cortamos simplemente las ramas, prontamente van a brotar nuevamente, ¿no? Entonces, en esta práctica de romper los ciclos de la pobreza, tenemos que también ver hacia dónde vamos, ¿no? Ver cómo capacitamos, cómo acompañamos y cómo hacemos una apertura de corazón y de cabeza hacia el más pobre. Y en esto requiere mucha cercanía, en esto requiere contacto, requiere conocimiento y sobre todo requiere confianza. Si el pobre no confía en nosotros, nunca va a abrir su corazón. Si el pobre no puede escuchar nuestra voz, no como una voz de autoridad, sino como una voz de cariño, de afecto, de misericordia, jamás va a poder abrirse a esa nueva propuesta que tenemos. Este cambio sistémico requiere de nosotros una nueva caridad organizada y eficaz, ¿no? Ya no podemos dar una bolsa de mercadería, ya no podemos seguir brindando ropa porque los recursos se agotan y ya no podemos o ya no tenemos a quién más seguir solicitando algo para brindar a los pobres. Si logramos salir de esa situación de simplemente de dar o entregar cosas, sino para convertirnos en factores de cambio y de progreso, es ahí donde realmente vamos a generar una nueva estructura, ¿no? Creo que es también
repensar nuestra actividad pastoral. Por ejemplo, varias de ustedes, y incluso en nuestros casos, estamos o hemos estado implicados en el tema de la educación. Y creo que un factor para liberar a las personas de la pobreza tiene que ver justamente con esto, con el ámbito educativo. El problema es cómo estamos planteando nuestra educación hoy. ¿Cuáles son los recursos que estamos brindando a nuestros niños y a nuestros adolescentes para abrirle un nuevo panorama de vida, ¿no? ¿Estamos brindando solamente contenidos o estamos ayudando a crecer en su humanidad, en sus situaciones, en su espiritualidad, en su cabeza y en su apertura, ¿no? Entonces, me parece que también cuando pensamos la educación como un ámbito pastoral, no implica solamente si le hablamos de Jesús o no le hablamos de Jesús. Eso tiene que estar sí o sí. Pero lo que también implica es que tengamos nosotros que reorientar su vida, reenfocar su vida y hacer que ese horizonte pueda extenderse mucho más, ¿no? A veces me he preguntado, ¿qué pasa con esas familias que se han hecho una casita de barro donde está en una habitación la cocina, comedor y todo lo demás, y en la otra habitación el dormitorio donde están todos? Y pasa el tiempo, pasan años y mantienen esas dos habitaciones. ¿Qué pasó con esa familia que no pudo lograr hacer de la misma manera, de barro, de caña, lo que sea, 2 o 3 habitaciones más para los niños? El problema no es en el recurso, el problema es en la cabeza. Cuando nadie me enseñó que puedo soñar más, mi sueño se termina acá. Y eso es una pobreza estructural. Yo le puedo brindar dinero a los pobres, pero si no le enseñé cómo administrarlo, es muy probable que los pobres los terminen malgastando. Entonces no hace falta dar dinero, hace falta generar recursos, ¿no? Y en esto consiste el cambio sistémico. Por otro lado, si hablamos de cambio sistémico, tenemos que hablar también de un trabajo en conjunto como familia vicentina. Creo que nuestro gran desafío en esta reflexión de una nueva iniciativa, pero también fiel a ese carisma, nos lleva a situarnos como familia. Al inicio de todas estas reflexiones hablé de 2 personajes muy fuertes para nosotros, Vicente y Luisa. 2 personas totalmente diferentes, pero que han sabido estrechar sus vidas, su corazón, para generar un trabajo y una evangelización en conjunto. ¿Qué nos pasa hoy que nos cuesta tanto trabajar como familia? ¿Qué nos pasa hoy que seguimos arrastrando a veces problemas históricos? ¿Qué nos pasa tal vez hoy que nos cuesta mirarnos como pares y generar proyectos o desafíos comunes? ¿O qué nos pasa que a veces nos cuesta, ¿sí?, pedirnos ayuda? Pero familia vicentina no implica solamente la vida consagrada. Familia vicentina implica también el laicado. Este laicado que es fuerte y que necesita ser parte de nuestra historia, ¿no? Hablábamos en algún momento que los laicos deben ser el signo histórico de la Iglesia hoy, ¿no? Los laicos son la fuerza de la Iglesia hoy. Y si en nuestra familia vicentina no estamos actuando y trabajando con ellos, no somos familia. Verdaderamente, no somos familia. Por eso tenemos que escuchar cada vez más el clamor, la voz de los laicos. Tenemos que ver hacia dónde va, hacia dónde van ellos, dónde miran, dónde están trabajando, ¿no? Cuáles son las problemáticas que descubren, para que también nosotros, como consagrados, podamos también trabajar con ellos y responder de manera fiel y creativa a esas nuevas realidades. La colaboración de buscar
se debe buscar en todos los niveles para garantizar lo esencial, que se sirva a los pobres con una revelación del amor de Dios compasivo. Creo que pensar esta colaboración tiene que ser pensada desde ese Dios que tenemos, ese Dios comunitario que se da y se entrega a la humanidad por amor y misericordia a la humanidad, y porque quiere que todo hombre se salve. Desde ahí tenemos que estar movidos, ser esa comunidad reflejo de la Trinidad, donde se vuelca toda la humanidad, sobre todo a los más desfavorecidos, a los más pobres, por amor a ellos, porque queremos que se salven, y no que se salven en el cielo, sino que lleguen a una verdadera dignidad hoy en la tierra. ¿Que tenemos desafíos? Claro que sí, pero tenemos una riqueza que podemos manifestar a la Iglesia. Nuestra riqueza es nuestro propio carisma, aquello que nos han dejado, que nos han brindado Luisa y Vicente de Paúl. Por eso es volver al origen, pero no como en el origen. Volver al origen como fuente de vida, como fuente de amor, como fuente de desafío, como mirada de Dios. Pero volver al hoy desde una caridad renovada, desde unas nuevas estrategias, de proyectos nuevos y en conjuntos, y sobre todo como hermanos que se quieren bien en favor de los más pobres. Por eso les propongo simplemente para terminar este tiempo de reflexión, que podamos pedirle a Dios que haga reavivar esta llama de la caridad de nosotros. No importa cuántos años tengamos, no importa cómo estemos en esta vida, no importa qué tan cansados o qué tan activados estemos, importa que dejemos actuar al Señor en nuestra vida, en nuestro corazón, y que le demos cabida a ese Espíritu Santo que va a volver a reflotar en nosotros ese carisma que nos han dejado nuestros fundadores, ese carisma que nos ha llevado un día a decir que sí a servir a los pobres en esta entrega radical de nuestra vida a Dios. Por eso pidámosle a este Dios que siga renovando esta llama, pero sobre todo que nos vuelva a enfrentar a estas nuevas pobrezas, a estas nuevas situaciones, con un corazón y unas manos renovadas. Que Dios nos bendiga mucho, que Dios nos siga acompañando, y muchas gracias por este tiempo de retiro, de reflexión y de escucha a través de estos medios, ¿no? Que estos medios también nos sirvan para estar cada vez más unidos y para también compartir la alegría del Evangelio. Que Dios las bendiga y las acompañe, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.